Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Muchos hombres y adolescentes se sienten mal o se viven comparando el tamaño de su pene con el de otros, porque los medios de comunicación y la misma pornografía les ha vendido que un hombre vale por el tamaño de este órgano sexual, que las mujeres sienten mayor placer sexual mientras más grande sea su pene, lo que es totalmente falso. En Respuestas.com hemos recibido muchas preguntas de hombres preocupados por el tamaño de su pene y quieren saber cuáles métodos o técnicas pueden aumentar el tamaño. El problema es que muchos no recurren a ninguna fuente científica o a un especialista para investigar sobre esto y se arriesgan a someterse a procedimientos que pueden dañar el funcionamiento del órgano o afectar su salud. Las diferentes técnicas o métodos que actualmente se usan con el fin de producir agrandamiento del pene y que no necesariamente realmente funcionan son la cirugía, bomba al vacío, medicamentos, estiramiento con dispositivos específicos, inyecciones de las propias células grasas del hombre, entre otros métodos. En esta ocasión analizaremos cada una de estas técnicas con el objetivo de explicar con detalles si realmente funciona y las consecuencias que podrían ocasionar. Antes veamos un caso que recibimos a través de Respuestas.com sobre este tema. He escuchado que puedo hacerme una operación para aumentar el tamaño de mi pene, pero tengo miedo de que no pueda funcionar después o tenga problemas para la erección. ¿Qué riesgo tiene esta cirugía? ¿Es recomendable? Tenemos el honor de contar con el urólogo Dr. Pablo Mateo, quien nos ayudará a responder este caso y ampliar mucho más las informaciones sobre este tema. Doctor Mateo, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿En qué consiste la cirugía para aumentar el tamaño del pene? Y si realmente se puede aumentar y si en el país se está haciendo. Sería bueno que usted le pueda aclarar a todas las personas que nos están viendo. Sí, saludos. Muy bien, sí, hay cirugías que se usan para aumentar el tamaño del pene, al igual que otros factores, otros aspectos como son, por ejemplo, el uso de la pesa, la bomba al vacío. Pero en la cirugía, por ejemplo, lo que se hace es que se cortan los ligamentos suspensorios del pene para que aumente, o no aumente, sino que salgan 2 o 3 centímetros del pene que están dentro del organismo. Ahora, siempre es bueno tener en cuenta cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las posibles complicaciones que podemos tener ante una cirugía. Y todas las cirugías pueden tener alguna complicación. Dentro de ellas, las más frecuentes son las infecciones o el sangrado. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se hace este tipo de cirugía, que es cortar los ligamentos del pene, tenemos que combinarlo con las pesas, vamos a decir, o los extensores del pene. ¿Por qué? Porque la cicatrización puede retraer el pene y entonces, en vez de producir un aumento, lo que producimos o lo que podemos producir es una disminución del tamaño del pene. ¿Y esta cirugía podría afectar el funcionamiento del pene, la erección? Porque esa parte le preocupa a muchos hombres. Bueno, la cirugía en sí, este tipo de cirugía que es desinsertando los ligamentos del pene, no interfiere necesariamente con la erección, pero sí puede acarrear lo contrario a lo que queremos. Explico. Si hacemos una cirugía tratando de alargar el pene y solamente hacemos la cirugía y no usamos el extensor del pene después de la cirugía, esta cicatrización puede retraer el pene y en vez de aumentar 1 o 2 o 3 centímetros, puede disminuir 1 o 2 centímetros. Entonces, hasta el momento realmente no es una cirugía recomendada porque es una satisfacción, vamos a decir, es una autoestima que podemos mejorar en este paciente, pero no va a cambiar en nada su calidad de vida. Entonces tenemos que valorar siempre qué vamos a mejorar en este paciente y qué vamos a empeorar. Doctor, ¿y todos los urólogos están capacitados para hacer este tipo de cirugías? Realmente no, porque desde el punto de vista científico no tenemos suficiente estudio como para realizar el procedimiento. Se realiza. Ahora, ¿qué pasa? Estamos encajados en lo que son los protocolos científicos. Por eso casi ningún urólogo se arriesga o hace el procedimiento, porque cuando no tenemos esa base científica para decirle al paciente, te vamos a hacer un procedimiento y este procedimiento te va a asegurar un 80, un 95% de efectividad, entonces lo ideal es no realizarlo. La mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento que sí se realiza, no quedan satisfechos. Entonces, por esta razón, científicamente, los urólogos, la mayoría, no la realizamos, porque no le podemos ofrecer al paciente un porcentaje
que pueda asegurar la efectividad del procedimiento. Doctor, ¿y todos los pacientes son candidatos a esta cirugía? ¿Cuándo estamos hablando de un pene pequeño y de un pene normal o de un pene grande? Porque hay hombres que dicen, yo tengo un pene pequeño, pero no hay un tamaño específico donde ustedes puedan decir, porque sí sabemos que existe un micropene. El micropene sí es una patología, es una situación que sí es de cuidado, y es bueno que usted nos explique en términos de dimensiones para que todos los que nos están viendo puedan saber. Sí, una muy buena pregunta. Cuando hablamos de micropene, nos referimos a un pene que en condición erecta mide menos de 8 centímetros. En estos pacientes sí hay que discutir, hay que valorar un procedimiento, porque esto sí puede mejorar la calidad de vida de este paciente y de su entorno. Pero un pene normal va entre los 12 a 16 centímetros. Hay penes más grandes de 21 centímetros, incluso está certificado el pene más grande que lo certificó el doctor Round, de 34.5 centímetros. Entonces, pero no podemos comparar, porque es uno de los problemas que nos afecta la autoestima. Es lo mismo, por ejemplo, cuando una mujer quiere aumentarse el busto o los glúteos. Exacto. Es un asunto más bien de autoestima, porque la satisfacción sexual no existe ni está en el tamaño. La sensibilidad de la pareja está en el introito. No necesariamente tiene que ver con la longitud ni el grosor. Exacto. Entonces es un asunto de aprender a convivir con lo que tenemos. Exacto. Pero muchas veces estamos buscando cosas que probablemente no vamos a encontrar, y es importante siempre visitar al especialista para ser orientado en este sentido. Y es importante que usted resalte esto, que la entrada de la vagina es la parte donde la mujer tiene la sensibilidad, o sea que el fondo de la vagina realmente no es la parte importante. Entonces cualquier pene de cualquier tamaño puede estimular una vagina. Es importante que los hombres sepan que no van a lograr que una mujer tenga mayor placer. Ahora, visualmente, si se siente satisfecho con tener un pene más grande, ya es algo más personal. Pero doctor, queremos que usted nos aclare. Tenemos muchos adolescentes masturbándose de una manera excesiva con la esperanza de que el pene crezca, porque creen que la masturbación ayuda al aumento del tamaño. ¿Qué usted nos dice? ¿Qué de cierto tiene esto? Realmente hay ejercicios y hay mecanismos que no son quirúrgicos que sí pueden aumentar el pene 1, 2 y hasta 3 centímetros. Tenemos los extensores del pene que sí han probado calidad siempre y cuando supervisados por un especialista en el área. Y tenemos no la masturbación específicamente, pero lo que diríamos un ordeñamiento del pene. Lo que pasa que es un proceso que necesita tiempo, necesita dedicación para poder ver los resultados. Y un asesoramiento por ustedes, el especialista. Hay pacientes que para poder tener resultados en estos casos generalmente necesitamos meses de ejercicio y de hacer este tipo de práctica, y muchos hombres pues están dispuestos a hacerlo y lo pueden hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta qué efectos secundarios pueden traer este tipo de tratamiento para poder alargar el pene. Yo pienso, como dije anteriormente, que es un asunto de orientación. También hay que tomar en cuenta la pareja. Como vemos muchas veces que a los hombres les gusta ver a las mujeres con glúteos, con Claro. los senos. Así también hay mujeres que también hacen esto con el hombre, y pues lógicamente cuando una mujer le hace un comentario a un hombre de que no tiene un pene como a ella le gustaría, pues esto también puede producir un efecto psicológico en este paciente y llegar a tener un complejo, un trauma que necesita ayuda profesional. O sea, son muchos factores que hay que tomar en cuenta en este sentido. No, es importante aclarar, doctor, que esos tamaños que se ven en esas películas no son tamaños normales, no son tamaños reales, son actores que buscaron con unas medidas específicas para hacer estas películas porno, pero que el hombre promedio no es ese que estamos viendo. Entonces tenemos un problema porque muchos adolescentes y muchos hombres se están comparando con estos actores, y es bueno que usted le aclare a ellos que lamentablemente es una actuación, son personas que están ahí. Muy importante lo que tú dices. Yo siempre hago una comparación y le digo a los pacientes, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cuál es el número de zapatos que más se vende en la tienda? El número de zapatos que más se vende va de 7,5 a 10. Cuando una persona va a buscar un zapato número 13 o 14, muchas veces tiene que mandarlo a hacer porque no hay en la tienda. ¿Qué nos dice eso? Que el promedio normal del tamaño de un hombre en los pies es de 7,5 a 10,5 o a 11. Cuando salimos de esa medida, estamos hablando de algo que está fuera de lo normal. Entonces, hay muchas
muchos penes que están fuera de lo normal. Exacto. Muy pequeño o muy grande, como dije anteriormente. O sea, hay un pene registrado científicamente de 34.5 centímetros, o sea que es un pene enorme. No necesariamente quiere decir esto que eso sea beneficioso. Déjeme decirle, ha habido parejas hombres que no encuentran una pareja porque tienen un pene tan exagerado que no pueden tener una relación con ninguna mujer. Y entonces esto también puede pasar lo contrario, y en estos casos sí debemos ver cómo podemos ayudar a este paciente con los tratamientos, siempre explicándole al paciente cuáles pueden ser los efectos secundarios, cuáles pueden ser las consecuencias de estos tratamientos. Doctor, ¿y qué sucede con la sensibilidad después de este tipo de cirugías? Como usted mencionaba ahorita, el hombre va a sentir igual y, por ejemplo, los mismos ejercicios, la bomba al vacío, que también es muy utilizada, la sensibilidad no se altera. Fíjate, la bomba al vacío, hay un estudio registrado, la bomba al vacío la usamos para los pacientes que tienen trastorno de la erección. Y se hizo un estudio de 9 meses de seguimiento con 30 y pico de pacientes y un 35% reflejó un aumento de 1.5 a 2 centímetros. Pero como dije anteriormente, es un % muy bajo. Cuando ofrecemos un tratamiento a una persona, a un paciente, el porcentaje de éxito tiene que estar por encima del 80-85%. No podemos decirle, bueno, te vamos a hacer un procedimiento y la probabilidad es un 30%. O sea, nos estamos quemando ofreciendo este tratamiento porque tenemos solamente apenas un 30% de probable éxito. Pero tenemos que tomar en cuenta los efectos secundarios que pueden tener este tipo de tratamiento. En estos casos, por ejemplo, que es lo que más se afecta, la circulación del pene. El pene se erecta por la circulación y cualquiera de estos tratamientos puede afectar los vasos que tienen que ver con el llenado de sangre del pene. Y si afectamos la circulación del pene, pues lógicamente que vamos a tener un trastorno de erección. Es un paciente tratando de mejorar algo y empeoramos entonces la erección, entonces no estamos en nada. En definitiva, yo pienso que tenemos que valorar cada caso. Y de hecho, tengo que decir que los extensores del pene tienen resultados en muchos pacientes que son insistentes. Ahora, tenemos que usar los extensores del pene primero orientados para no dañar la circulación del pene entre 4 a 6 horas diarias por encima de los 6 meses. O sea, como pueden ver, es un tratamiento largo y consistente para poder tener una respuesta. ¿Por qué no la recomendamos? Porque no sabemos al cabo de este tiempo qué va a pasar con este pene, si este paciente va a tener una erección satisfactoria. No hacemos nada con aumentar 2 centímetros de pene en un paciente y que al final del tratamiento el paciente diga, bueno, no puedo tener una erección. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por esta situación, científicamente al momento todavía no podemos ofrecerle al paciente un tratamiento eficaz para aumentarle el diámetro ni el grosor del pene. Es lo mismo que debo mencionar, el uso de tejido graso, de silicón. El pene no tiene grasa porque el pene fue hecho sin grasa. Excelente. Entonces, cuando usamos este tipo de tratamiento tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. El urólogo es el especialista que conoce anatómicamente el pene y qué tratamiento puede beneficiarle y qué tratamiento puede producirle un efecto negativo. Y digo esto porque he visto ofreciendo tratamiento para engrosar el pene. Después que se produce una necrosis del pene y se dañan los vasos, no hay vuelta atrás. Exacto. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Mateo. Y antes de irnos tenemos que aclarar que lo importante es el dueño del pene, no el órgano. Así y realmente es. Que el hombre sepa usarlo. O sea, que mujeres, hombres tengan mucho cuidado con esto. Y apreciamos muchísimo su tiempo, doctor Mateo, y que haya venido al programa a ayudarnos con este tema. Excelentes aportes. Muchas gracias. Sabemos que muchos hombres serían felices si a lo mejor tuvieran un pene de 20 centímetros de largo, pero lo importante no es dejarse influenciar por tamaños y grosores que venden los medios de comunicación. Lo importante es entender que el tamaño del pene no determina el valor sexual que tenga un hombre. Antes de inventar y someterse a este tipo de procedimientos para aumentar el tamaño del pene, lo recomendable es que el hombre lo consulte con un especialista de la salud y que investigue bien sobre las posibles consecuencias y efectos secundarios. Aceptar lo que tenemos es la clave. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles nuestra revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo. Cuando una relación termina, ¿cómo se supera?
pero que además tiene otros temas para padres, como explicarle a los niños el tema de la homosexualidad. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si un hombre puede sangrar en su primera relación sexual, y temas para mujeres, como el que aclara cómo se toman las pastillas anticonceptivas y qué hacer si se olvida tomarlas. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.